Sean todos bendecidos en esta mañana. Qué bueno poder saludarles nuevamente y estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra de Dios. Sé que Dios tiene algo especial para esta mañana, para cada familia, para cada persona que se está conectando. Así que quiero que en este momento usted pueda compartir el link de la transmisión. Ya está habilitado para que lo pueda compartir al público. Si usted tiene un amigo, si usted tiene a alguien que necesita escuchar una palabra en esta mañana, pues es un buen momento. Tómale 2 minutos para compartir vía WhatsApp o vía red social esta palabra. Amén. Así que quiero que me acompañes a orar mientras tú compartes la transmisión. Creo que hoy es un día especial. Dios ha colocado durante este tiempo esa palabra constantemente. Este es el día que Dios ha hecho para mí, día en el cual me gozaré y me alegraré. Amén. Y yo creo que este es un tiempo en donde ha habido dificultad en muchas personas, en muchos sectores, en muchos escenarios. Pero creo que en medio de todo esto hay una palabra que aplica para este tiempo, y es que Dios nos ha enseñado, nos ha preparado a través de todas las experiencias que hemos podido vivir a través de este camino de la fe, que debemos aprovechar aún los tiempos difíciles, porque aún en medio de los tiempos difíciles Dios siempre va a tener una oportunidad para nuestra vida. Yo quiero que usted me diga amén a eso, así no lo sienta, así no lo quiera, así usted me esté diciendo: pastor, es que usted no sabe por todo lo que he pasado durante estos 3 meses. Sí, yo sé que has pasado por eso, pero de todo eso Dios sacará algo bueno, ¿ok? Creo firmemente que en esa palabra que dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mayor. Amén. Hay una versión que dice: aunque tu principio haya sido de mucha dificultad, Dios te engrandecerá al final. Así que yo creo en esa palabra y permítame declararla sobre tu vida. Creo firmemente que todas aquellas lágrimas que tú derramaste en este tiempo, Dios las va a recompensar. Amén. Así que si durante todo este tiempo la pasaste mal, prepárate, porque viene un tiempo de honra y viene un tiempo en donde Dios te va a levantar y te va a devolver todo lo que el enemigo ha hecho durante estos 3 meses. Amén. Si lo puedes creer, mándame un fuerte amén, un gloria a Dios, un aleluya. No sé qué puedas mandar, y que esta manera de predicar es totalmente nueva para mí. No sé si cuando volvamos al templo uno va a decir: coloco una mano, coloco un amén en tu red social. No sé cómo será esta locura, pero creo en este momento firmemente que puedes hacer algo para hacernos saber que estás de acuerdo con esta palabra y que estás recibiendo esta palabra en tu espíritu. Amén. Así que quiero que me acompañes a orar. No sé cuántas personas compartiste. Tengo aquí en la tabla las mismas personas que antes de hacer el anuncio. Me gustaría que cada uno pudiera compartir la transmisión con alguien y poder multiplicarnos aún en medio de las redes sociales, ¿ok? Dios colocó una palabra que de pronto puede ser risible un poco el título, o un poco gracioso para algunos, a otros molestoso, no sé. Pero quiero colocar el tema, que es: ¿qué desea Dios? Es una pregunta: ¿qué desea Dios? Y he titulado este mensaje de una manera muy especial. Quiero usar la base bíblica en Éxodo capítulo 7, verso 16. Éxodo capítulo 7, verso 16. Y voy a leer la nueva versión internacional. La nueva versión internacional de la palabra. Éxodo 7, verso 16 dice: dile allí, o sea, le está hablando Dios a Moisés: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Y como no has querido obedecer, lo voy a dejar hasta ahí, ¿ok? Éxodo 7:16, Dios le da una palabra a Moisés.
y Moisés se la hace llegar a Faraón de manera personal. El Señor, Dios de los hebreos, te manda a decir, Faraón, te manda a decir: me ha enviado a decirte una palabra. Así te dice Dios: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. ¿Para que me rinda qué? Culto. Para que me sirva, dice otra versión, para que me sirva en el desierto, para que puedan hacer su servicio normalmente. Deja ir a mi pueblo para que los jóvenes se puedan congregar. Deja ir a mi pueblo para que los niños comiencen a adorarme. Deja ir a mi pueblo porque yo necesito levantar una generación de Josué y de Caleb que me reemplacen más adelante a mí. Deja ir a mi pueblo. ¿Por qué? Porque aún hay mucha tierra que conquistar y que poseer, que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Deja ir a mi pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es diferente, porque el pueblo de Dios no se puede mezclar, porque el pueblo de Dios no puede hacer alianzas, porque el pueblo de Dios tiene planes y propósitos totalmente diferentes con nosotros a los que ustedes realmente quieren obligarnos a tener con ustedes. Amén. En otras palabras, era una palabra que Dios ya les había mandado a decir, y que no era opcional, que era una palabra que Faraón tenía que cumplir. Amén. Y he titulado este mensaje: COVID-10 versus COVID-19. Amén. COVID-10 versus COVID-19. Ok, la lucha entre el COVID-10 y el COVID-19. Ok, Padre, ayúdanos en esta mañana a compartir tu palabra y que sea de bendición sobre cada vida que la escuche, y que puedan discernir de manera correcta lo que el Espíritu nos quiere hablar. Amén. Quiero hacer una introducción acerca de lo que es el COVID-19. Permítame, no voy a leer todo lo que se ha dicho, lo que se sigue diciendo y todo lo que se ha expresado de esta pandemia. Quiero utilizar un dato mediático acerca de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. El nuevo nombre de este virus se toma de las palabras COVID-19, que es la unión de varias siglas y de un número, que significa o que están compuestas de la siguiente manera. La C y la O significan corona, la B y la I significan virus, y la palabra D es una palabra en inglés que significa disease, que significa enfermedad, mientras que el número 19 representa el año en que surgió el brote por primera vez. ¿Ok? Te lo voy a repetir. La palabra o la expresión que se le ha titulado a esta pandemia o este virus, COVID-19, significa, está compuesta, es una palabra compuesta, conformada por la C y la O, que significa corona, por la B y la I, que significa virus, y la palabra D, que es la traducción de una palabra inglesa, disease, que significa enfermedad. Y el número 19 representa el año en que el brote surgió. Sin embargo, esa es la designación de la enfermedad que ha causado toda esta pandemia desde el año anterior. Dicen estudios que este virus fue incluido dentro de la categoría taxonómica de los coronaviraides, o sea, los coronavirus, llamado así por las extensiones que lleva encima de su núcleo, que se asemejan a una corona solar. Su descubrimiento fue revelado en la revista Nature en 1968. Ahora, según todos esos medios que publican cosas acerca del virus, han concluido que una de las principales afectaciones del virus es que ataca las vías respiratorias, ¿ok?
es un síndrome, o sea, causa un síndrome respiratorio muy agudo y grave, que se le conoce como SARS por sus siglas en inglés. Ahora, cuando uno escucha, hemos escuchado desde diciembre, o no, desde febrero, acá en Colombia, acerca de todo esto a finales de febrero y comienzo del mes de marzo, todo tipo de información acerca de lo que representa este virus. No sé si a usted le ha pasado como a mí, se dicen muchas cosas y todavía se continúan diciendo, se transmite mucha información. Se dice hoy una cosa, mañana se dice otra, se dice algo acerca de esto, mañana se desmiente algo acerca de esto. En fin, hay una avalancha de información acerca de todo este virus, y así como usted y yo hemos escuchado, también en algunas ocasiones algunas personas han asimilado todo lo que ha escuchado y también todo lo que se ha imaginado, porque no solamente es escuchar, sino la manera como tú procesas la información y crees o tergiversas todo lo que te han informado acerca de todo esto. ¿Sabes? Y ayer mientras meditaba en esto, yo pude acumular todo lo que he escuchado yo. Esto no lo he sacado de una revista, ni de un canal, ni de la revista Nature, ni absolutamente nada. O sea, todo lo que yo he escuchado acerca de este virus, por ejemplo, ataca a todo tipo de población. Escúchenme: niños, jóvenes, adultos, mujeres y hombres. Inicialmente se decía que la población más vulnerable eran los niños, que de pronto no eran asintomáticos, pero que la transmitían, y la gente mayor, o sea, estaba condenada prácticamente a una sentencia de muerte si este virus le daba. Pero con el transcurrir del tiempo, esta información se fue ampliando y el comportamiento viral demostró que ataca a todo tipo de población, a niños, a jóvenes, a adultos, a mujeres, a hombres, no solamente a la que inicialmente se había dicho que atacaba de una manera más fuerte. Otra característica o algo que caracteriza a este virus, según todo lo que se ha dicho y que yo he podido como que recoger, dice que puede ser mortal sobre todo cuando hay enfermedades de base, ¿ok? Generalmente la gran mayoría de las personas que se mueren tienen enfermedad de base, pero también a través del tiempo se ha demostrado que hay gente que ha tenido cáncer, que ha tenido diabetes, que ha tenido hipertensión y que han salido adelante debido a un buen tratamiento. Entonces, la información ha sido diversa. Se evita, otra característica, se evita su contagio usando elementos de bioseguridad, como tapabocas, como máscaras, como gorras, como vestidos especiales, como gafas, como gel antibacterial, como el lavarse las manos con jabón. Son cosas que han hecho como que reunir algunas características del virus y la manera como nosotros debemos protegernos para evitar su contacto. Otra cosa que he recogido es que se evita su contagio manteniendo distanciamiento social, aislamiento obligatorio, aislamiento inteligente. Algunos departamentos de Colombia, algunas ciudades ya lo están aplicando. Y yo agregaría también el aislamiento por temor, porque ya no es obligatorio, ya no es inteligente, pero hay mucha gente que tiene la oportunidad de salir y no lo hace porque hay temor en su corazón, ¿ok? Debido a sus características, otra cosa que encontré que se me vino a la mente, y su dinámica infecciosa ha provocado el aislamiento obligatorio de un segmento específico de la población, ¿ok? Como si el virus tuviera una dirección, o sea, determinada hacia este grupo de personas. A los mayores, eso lo digo porque las medidas y las restricciones se han mantenido desde un inicio sobre este tipo de población. Entonces parece que el virus tuviera una predisposición hacia ese tipo de personas. Los mayores de 70
y los menores de 18, que son las personas que están restringidas desde que comenzó este proceso de manera permanente. Otra característica, por ejemplo, es débil porque muere con jabón y agua, pero cuando entra al cuerpo indefenso puede atacar todo tipo de organismos, especialmente sus vías respiratorias, y causar su muerte. O sea, es débil, pero es fuerte, ¿ok? Dele una connotación no solamente científica, sino una connotación espiritual a todo esto. Otra cosa que se me viene a la mente, que se me vino, que es un virus que ha traído la atención de las naciones, de los gobiernos, de los medios, de la humanidad, de todo el mundo, ¿ok? Se ha llamado, o sea, se ha llevado la atención de todo el mundo. Las noticias solamente hablan del COVID-19, de cómo es el COVID, de qué hace el COVID, cómo hay que prevenir el COVID. Todos los días, escúcheme bien, y yo no tuve que hacer mucho esfuerzo de eso, sino recordar cada cosa que se dice diariamente a través de las noticias y a través de lo que usted puede percibir en las calles. Otra cosa, es un virus que trae no solamente efectos científicos, efectos de enfermedad, sino también trae temor, trae muerte, trae esclavitud, trae ruina, trae conformismo, y se ha ganado la atención de la humanidad, incluyendo a los creyentes. Amén. Y algo que ha hecho específico para ir entrando al terreno que nos compete a nosotros, que es al Señor, a la fe, al cuerpo de Cristo. Y mucha gente de pronto que me está viendo o que va a ver esta transmisión, me puede decir y puede tratar de contrarrestar lo que estoy diciendo, pero es que ha sido igual para todos. Ha sido para los sectores económicos, ha sido para los sectores sociales, ha sido para todo tipo de negocios, para todo tipo de trabajador. Ha afectado la economía de las naciones, de las personas, de todo tipo de situaciones. Ha traído mal. Pero escúcheme, para mí es un pensamiento que yo he venido orando. Ha afectado más a la iglesia que a todo tipo de sector. ¿Y por qué, pastor? Porque al igual que todos hemos cerrado. Pero escúcheme, cuando usted abre un negocio, la gente va a volver a comprar una comida. Cuando usted abre un almacén, la gente va a ir a volver a comprar una camisa, va a volver a ir a comprar un pantalón. Cuando usted abre su empresa de servicio, alguien va nuevamente a solicitar su servicio. Alguien se va a cortar el pelo, alguien se va a arreglar los dientes, alguien va a necesitar la asesoría de alguien. Pero usted sabe, usted que me está entendiendo y aquellos que trabajamos en la obra, usted sabe lo difícil que es ganarse un alma. Usted sabe lo difícil que es recuperar un alma. Usted y yo, los que hemos trabajado, nosotros tenemos más de 20 años trabajando con almas, con células, con grupos de personas. Escúchame, y estando la iglesia activa, usted y yo sabemos que es difícil recuperar un alma. Es más fácil comprar una camisa que recuperar un alma. Es más fácil, escúchame bien, multiplicar los clientes por un servicio que una persona ofrece, por un producto que una persona ofrece, que volver a multiplicar las almas en la iglesia. Escúcheme bien. Mucha gente estaba experimentando un crecimiento en sus iglesias. Muchas iglesias estaban experimentando una cosecha. Nosotros en este lugar estábamos viendo cómo gente nueva estaba llegando. Cuando cerraron la iglesia, escúchame, se ha perdido el contacto físico con esas personas. Usted y yo sabemos que es difícil cuando la iglesia está activa mantener a la gente conectada a la iglesia. Hay que llamarla, hay que visitarla, hay que consolidarla, hay que estar encima, y a veces el trabajo no resulta. ¿Cuán más difícil va a ser ahora recuperar todo eso? Los otros sectores se van a recuperar. Los otros sectores van a conseguir recursos. Los otros sectores el gobierno le está apoyando. Algunos le han dado auxilio, algunos tienen acceso a créditos. Pero van a reabrir, de hecho ya han reabierto muchos sectores, y la iglesia permanece cerrada. Amén.
La iglesia permanece cerrada. Yo no estoy diciendo que sea un ataque a la iglesia, ni una persecución, pero la afectación sobre la iglesia va a ser y es mayor que otros sectores de la economía del país. COVID-10, ¿por qué le titulé al mensaje? Por las 10 plagas o pandemias que se dieron hace miles de años, escúchame bien, cuando el pueblo de Israel estaba sometido por Egipto. Amén. Y usted y yo sabemos qué tipología representa Egipto y representa Faraón para el contexto de la palabra. Egipto sí tipifica o es tipo del sistema del mundo, y Faraón es tipo de Satanás. Amén. Y el pueblo de Israel estaba sometido y había estado sometido durante muchas generaciones sobre el yugo de faraones y de este imperio. Escúchame bien. ¿Y qué hizo Dios? Escúchame. Dios cogió para ese tiempo un hombre llamado Moisés y lo levantó para que trajera libertad sobre la nación de Israel, sobre su pueblo. Amén. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios envió 10 plagas. Usted lo puede encontrar a partir de Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 14. Toda la historia que narra cómo Dios pudo enviar 10 plagas. Escúchame bien, 10 plagas. ¿Por qué COVID-10? Porque Dios envió 10 plagas. ¿Por qué versus COVID-19? Ahora le voy a explicar. 10 plagas. Las aguas, primera plaga, se convierten en sangre. Las plagas de la rana, la plaga de los mosquitos, la plaga de las moscas, la peste del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga de la lluvia de fuego y de granizo, la plaga de langostas, la plaga de las tinieblas o de la oscuridad y la plaga del ángel exterminador. Amén. ¿Qué era lo que pasaba cuando usted lee Éxodo capítulo 7? ¿Cuál era el contexto de esta historia? Escúcheme. Era una lucha que comenzaba con Dios, escúchame bien, versus Faraón. Era una lucha entre la luz y las tinieblas. Era una lucha entre Dios y el que gobernaba en ese tiempo al pueblo de Dios. Escúcheme, y siempre esta lucha ha existido a través de los tiempos. Siempre el enemigo ha querido mantener cautivo al pueblo de Dios, mantener estancado el crecimiento del pueblo de Dios. ¿Cuál era el contexto de ese tiempo? Escúcheme, el contexto es que Faraón se había dado cuenta que el pueblo de Israel se multiplicaba y lo quería tener prisionero, porque en su corazón había un temor de que el Dios que representaba a Israel provocara que este pueblo se empoderara y se multiplicara tanto, de tal manera que se uniera a otras naciones y acabaran con el dominio de Egipto sobre todo ese territorio y sobre todo sobre la nación de Israel. Ese era el temor de Faraón. Y Dios quería, escúchame bien, a diferencia de Faraón, que el pueblo de él fuese libre para ese tiempo. ¿Y qué hizo Dios? Dios se ideó una estrategia y fue enviar 10 plagas sobre Egipto para provocar, para obligar, para adelantar, para que el pueblo de Israel fuese libre. No fue por las buenas, escúchame bien, porque el corazón de Faraón se endureció. Entonces tuvo que ser por las malas, y Dios utilizó su poder, como le dijo a Moisés: voy a utilizar mi poder, y el corazón de Faraón se va a endurecer para que mi gloria y para que todo el mundo conozca mi poder en esa tierra. Amén. Y todo esto me llevó a una pregunta: ¿qué pensaba Dios? ¿Y qué hizo Dios? Por eso el tema, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque es que toda esta situación que ha generado caos en el corazón de la gente nos ha llevado a hacer muestras como pueblo de Dios muchas de las actitudes y de las cosas que han querido hacernos ver. Amén. Y yo siempre he predicado con equilibrio y lo vengo predicando para que la gente no tenga una idea errónea de lo que estoy diciendo. Amén. Aquí como iglesia, como pastores, hemos respetado
todas las medidas que se han tomado y todas las restricciones que se han hecho. Aunque no estemos de acuerdo, lo hemos respetado. Amén. Usted siempre que me ha visto, usted me ve cuidándome, usted me ve con las cosas que uno tiene que usar para evitar lo que nos han recomendado, para evitar que podamos ser contagiados. Pero escúcheme, va a llegar un momento en que nosotros, y llegó el momento en Israel, en que Dios tenía que tomar una decisión y meter su mano para que el pueblo fuese libre de ese sistema de esclavitud. Escúcheme bien. Y es lo que nosotros tenemos que provocar, es lo que nosotros tenemos, es el motivo por el cual nosotros tenemos que ayunar, es el motivo por el cual nosotros tenemos que orar. Escúcheme bien, usted no sabe cuánta gente del pueblo de Dios se ha afectado. Usted no sabe cuántos pastores han entregado locales. Usted no sabe cuántos pastores están pasando hambre. Usted no sabe cuántos evangelistas han dejado de ir a predicar a las iglesias porque están cerradas. Han dejado de viajar a las naciones porque ya los pastores no los pueden invitar, porque no se puede viajar. Tal vez muchos profetas y hombres de Dios que hacían el papel de la boca de Dios en las naciones, de llevar la palabra, de llevar una palabra de restauración, una palabra de edificación, de reforma, no pueden hacer su trabajo. ¿Cuántos congresos de jóvenes se han dejado de hacer? Siempre para mitad de año hay congresos en esta ciudad. Entonces, ¿cuántos, no solamente predicadores invitados, sino cuántos jóvenes han dejado de recibir una palabra? ¿Cuántos jóvenes que se avivaban para este tiempo en la ciudad, en esta nación, han dejado de recibir alimento espiritual? ¿Cuántos se han venido adormeciendo? ¿Cuántos ya no sienten la misma pasión porque no van a la iglesia? ¿Cuántos niños han dejado de ver, de escuchar a sus maestras de escuela dominical, de escuchar una oración? No es lo mismo, escúcheme bien, a través de una plataforma. Yo lo hago porque siempre he tenido un enfoque entre lo malo y lo peor. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. No es lo mejor, pero algo tenemos que hacer. ¿Usted cree que yo me siento predicándole de la mejor manera a una cámara? No es lo correcto, escúcheme bien. Y es la primera vez en la historia de la iglesia que la iglesia es obligada a cerrar las puertas. Amén. Es la primera vez en la historia. Si se estuviese escribiendo el libro de los Hechos todavía, estuviésemos apareciendo por allá como en Hechos capítulo 60. En el año 2020 después de Cristo. El sistema cerró las iglesias. Es más, yo creo que el Espíritu Santo no permitiría que eso apareciera ahí. ¿Qué pensó Dios y qué hizo Dios? Dios levantó a alguien que pensara y actuara diferente. Éxodo capítulo 7, versos del 1 al 5. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Éxodo 7, del 1 al 5. Entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón tú parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle a Faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Tremendo. Escúcheme, Dios levantó a personas para ese tiempo que pensaran y que actuaran diferente. ¿Y por qué Dios no los sacó de Egipto? Porque Egipto, escúcheme bien, después de 400 años de esclavitud, no iba a estar de acuerdo con Dios. Ellos estaban acomodados y ellos se habían quedado, escúchame bien, en un conformismo. Eso tú lo puedes comprobar cuando salieron al desierto
y medio de ese pueblo que marchaba bajo el liderazgo de Moisés, le reclamó a Moisés que por qué los había sacado de Egipto para dejarlos morir en el desierto. Y muchos regresaron. Escúcheme. Y ese pueblo ni entró a la prometida, ni pudo regresar a Egipto, murió en el desierto. ¿Ok? Por eso Dios tenía que levantar a alguien que pensara y actuara diferente a ellos. Amén. Ahora le dijo a Moisés: yo haré que para Faraón tú parezcas como Dios. Amén. Ahora tú vas a parecer como yo, tú vas a parecer como el Dios que representa a Israel. No era Dios, pero vas a parecer como Él. Amén. Tú vas a reflejar mis intenciones, tú vas a reflejar mi deseo, tú vas a reflejar delante de Faraón mi autoridad. Yo te voy a dar poder para que tú hagas milagros delante de los brujos y de los magos de Egipto, y tú vas a vencer, y las señales te van a seguir, y mi respaldo irá contigo. Amén. La pregunta es: la gente que no conoce de Cristo, la gente que hace parte del pueblo de Dios, está viendo en muchos de nosotros que somos líderes, pastores y ministros, está viendo reflejada la imagen, la autoridad, el poder, la seguridad, el respaldo de Dios durante este tiempo en nuestra vida. Esa es la pregunta que hay que hacerse. O tú como cristiano estás hablando más de Egipto o de las cosas que Dios puede hacer. Estás hablando más de lo que el sistema quiere que tú hables, o estás hablando más de las promesas de Dios. Estás hablando más, escúchame bien, de las cosas que generan temor y angustia sobre tu vida, sobre tu casa, o estás hablando más de las cosas que Dios te ha ordenado como líder, como ministro, como hombre, como mujer de Dios, a que hables en este tiempo. Porque Aarón pudo atemorizarse y decir: no, o sea, yo no voy a hablar nada. Moisés, ¿quién te crees tú? ¿Quién se cree Dios? No me vas a meter a mí en este rollo. Porque es que nadie se ha pronunciado. Nadie ha salido al frente como una voz líder, como una voz profética, a sentar una posición delante del sistema, una posición delante del hombre, una posición como iglesia, como pastores, delante de todo el abuso sobre el cual la iglesia ha sido sometida. No podemos pensar igual, escúcheme bien. Dios levantó gente que pensara y que actuara diferente. Y eso no significa que tengas que salir cuando hay toque de queda, que tengas que romper las reglas, que no te tengas que cuidar. Eso no significa eso. Eso significa que el gobierno, si no se le dice la importancia de la iglesia, si usted no le habla a una persona que le venga a hablar de las cosas malas que ha provocado todo este tiempo, si usted no le habla con autoridad de la palabra, de las promesas, usted está haciendo igual que él. Usted está hablando igual que el sistema. Usted está declarando igual que el sistema. Por lo tanto, en su corazón, escúchame bien, al igual que ese pueblo, Egipto permanecía en su corazón, igual que ese pueblo, escúchame bien, todo lo que dicen las noticias, todas las estadísticas, todo el escenario de terror, de caos, es el que está habitando en nuestro corazón. ¿Sabes? Y esta palabra es para que tú te despiertes y tú entiendas que no puedes repetir lo mismo que nos repite, porque te vas a acostumbrar a ese estilo de vida. Y Dios quería, escúchame bien, que Israel desaprendiera todo lo que en 400 años, generación tras generación, Egipto se acostumbró, escúchame bien, Israel se acostumbró a estar sometido a lo que el sistema decía. Pero Dios para ese tiempo se levantó y levantó gente que podía ayudarlo aquí en la tierra
a conseguir sus propósitos y sus objetivos. Amén. Y es lo que Dios quiere para este tiempo. Gente que se levante en oración, gente que se levante a ayunar, gente que se levante a predicar la palabra para este tiempo. Gente como pastores, líderes, ministros, iglesias influyentes, escúcheme bien, en este tiempo puedan sentar una posición delante del sistema, delante de los entes de gobierno que mantienen restringido el avance y el crecimiento de la iglesia. Lo segundo que hizo Dios, utilizó su poder para libertar a su pueblo. Dios utilizó su poder. Escúcheme, se nos ha olvidado que servimos a un Dios poderoso. ¿Sabes? Cuando tú hablas más de las cosas, yo te estoy diciendo que no te tomes esto, que no tomes vitamina C. Yo hago todo lo que me indican. Pero lo que yo te estoy diciendo es que tus palabras no pueden ser una apología al COVID-19, una apología a lo que gente que no tiene al Señor dice y tú se lo crees. Entonces se nos está olvidando la manera como Dios nos respaldó en un tiempo y utilizó su poder para demostrarnos su gloria en nuestra vida. Se nos ha olvidado a muchos. Dios utilizó su poder para libertar al pueblo de Israel. Dios envió 10 plagas a Egipto para para presionar a Faraón para que dejara ir a Israel. Pero ¿cuál era el propósito de Dios con Israel? ¿Y por qué lo quería libre? ¿Por qué Dios quería libre? Escúchame. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios desea que la iglesia esté cerrada? Yo sé que hay que ser obediente, pero te voy a colocar entre la espada y la pared. ¿Tú crees que Dios desea que se dejen de hacer campañas, que se dejen de ganar almas, que se dejen de abrir grupos de oraciones, que se dejen de imponer las manos y la gente sea sana, que se deje de expulsar todo espíritu y todo demonio que pueda habitar en los cuerpos de las personas, que se deje de compartir la cena del Señor en los templos? ¿Tú crees que Dios desea que se deje de alabar su nombre como lo hacemos en la iglesia? ¿Tú crees que Dios desea eso? Es la pregunta. No estoy hablando de la otra parte. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Por qué Dios deseaba dejar libre a su pueblo? Éxodo capítulo 7 verso 16. Síguelo en tu palabra, síguelo en tu Biblia. Éxodo 7 verso 16. Dice: luego anúnciale lo siguiente. Te recuerdo el verso que hablamos al principio. El Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Escúcheme, ¿cuál era el propósito de Dios? Siempre que Moisés fue al palacio de Faraón, siempre le repitió lo mismo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Dios sabía, escúchame bien, que Israel no lo podía adorar en Egipto. Y Dios tenía que sacarlo de ese sistema, porque no iba a ser una correcta adoración. Amén. ¿Sabe? Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por obligación. Estamos presionados a transmitir por una cámara. Nadie nos dijo que teníamos que transmitir por una cámara, porque alguien del sistema puede decir:
nadie les dijo que transmitieran. Amén. Pero fueron las herramientas que se han encontrado y que han proporcionado durante este tiempo, el que podamos seguir conectados de manera virtual, pero no como realmente la Biblia enseña. Pastor, ¿y dónde dice eso? La palabra nos enseña que nosotros debemos practicar la doctrina de los apóstoles. Y una de las doctrinas de los apóstoles era la comunión de los santos. El poder reunirse y el poder congregarse. Pero alguien que me va a ver va a decir, es que nosotros somos la iglesia. La palabra eclesia tiene dos connotaciones. Amén. Y es real, somos la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero también tiene una connotación de dirigirse o de ir a. Significa que existe un lugar en donde nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que tener comunión. ¿Cuál era el propósito de Dios? Deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Porque en Egipto no lo podían hacer. No era lo usual, no era lo conveniente. Y lo que estamos haciendo, escúcheme, lo hacemos con todo el amor. Yo preparo mi prédica. Mi esposa, la pastora, canta de la mejor manera. Pero aquí no hay nadie, amigo. Pero aquí no hay nadie. Esto no es lo que Dios desea. Y usted tiene que ponerse de acuerdo con Dios, no con el sistema de Egipto. Usted tiene que orar para que se abran las iglesias, hermano. ¿Cuál era el significado espiritual de las plagas del COVID-10 para ese tiempo? Era traer libertad a la nación de Israel. Espiritualmente tenía un sentido, y era que cada plaga fue levantada en contra de cada dios que adoraba Egipto. ¿Cuál era el propósito? Te lo repito, traer libertad. Dios las envió. Yo le estoy diciendo quién sea el que provocó. Mucha gente dice, fue Dios quien provocó el COVID-19, fue el diablo quien provocó. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de las que fueron provocadas en la palabra de Dios. Durante el Éxodo, escúcheme bien, Dios provocó las 10 plagas. ¿Para qué? Para que el pueblo fuese libre. Ahora saca tú las conclusiones, amén. El pueblo terminó siendo libre y el propósito de Dios se cumplió, de que el pueblo fuese al desierto a adorarle. Pero esta pandemia y esta plaga lo que ha traído es esclavitud sobre la iglesia. La iglesia es esclava de una serie de restricciones para este tiempo que nos están obligando a cumplir, pero que ya hemos cumplido. Escúcheme bien, que vamos a tener el cuidado. Pero escúcheme, no podemos hacer todo lo que el sistema quiere. Por eso Dios no permitió que el pueblo permaneciera en Egipto. ¿Por qué? Porque no iba a haber una correcta adoración. El culto no iba a ser igual. ¿Por qué? Porque Faraón le iba a decir a Israel cómo tenía que adorar a su Dios. ¿Qué día tenía que adorar a su Dios? ¿Quiénes tenían que adorar a su Dios? Amén. Porque ellos tenían que cumplir una jornada muy difícil de trabajo. Amén. ¿Será que se parece con la realidad? Dios preservó a su pueblo del COVID-10. Éxodo capítulo 8, verso 22. Dios preservó a su pueblo. ¿Tú lo sabías? Eso no te lo dice las noticias del mediodía. Porque las noticias del mediodía no hablan de preservar, no hablan de que se curaron. La mayor parte de las noticias hablan de las tragedias, del que murió, del que falleció, del que se derrumbó en las calles, de las estadísticas del Atlántico, de no sé qué.
Dios preservó a su pueblo del COVID-10. Éxodo 8:22 dice: pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas, o sea, no habrá plagas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de la tierra. ¿Qué era Gosén? Gosén significa tierra de pastos. Gosén cobra una importancia muy relevante desde el Génesis. Era un lugar que José había apartado mientras fue gobernador en Egipto para Jacob y para los suyos. Amén. ¿Sabe? Pero una de las cosas, además de las muchas que dice de Gosén, que era parte de Egipto, escúchame, y estaba admirablemente adaptada para los rebaños y era amplia y maravillosa para el crecimiento ¿de qué? De los israelitas. Amén. Escúchame, Dios no permitió que se quedaran en Egipto propiamente, sino dentro de Egipto, dentro de un escenario de caos, de un sistema difícil. Escúchame bien, Dios los sacó y los dejó en Egipto, en un lugar llamado Gosén, donde Dios no permitió que llegaran las plagas. Pero escúcheme bien, Gosén estaba separado a algunos cuantos kilómetros o tal vez metros, no sé, porque Moisés, según los relatos bíblicos, iba como quien quiere, escúchame bien, como quien va a la esquina de Gosén a la casa de Faraón, al palacio de Faraón, a llevarle las noticias que Dios tenía para él. Iba y volvía, y así fue casi 10 veces a la presencia de Faraón. Pero lo cierto es que estaba separado. ¿Por qué? Porque Dios no quería que su pueblo rindiera culto en medio de la idolatría y del sistema egipcio. Dios no quería que le impusieran lo que el faraón quería imponerle a Israel. Amén. Y eso usted lo puede encontrar en la palabra de Dios. Gosén habla, escúchame bien, del lugar que Dios entregó a Israel, pero el cual nunca una plaga lo tocó. Y usted tiene que saber que su Gosén espiritual, escúchame bien, está diseñado por Dios para que usted y su casa sea preservada y sea guardada por el Señor. Usted tiene que entender la clase de Dios que usted tiene. Y Dios no va a permitir que si usted le va a adorar a su casa, si usted va a venir a congregarse, si usted va a venir a escuchar palabra de Dios, si usted va a venir a adorar y a levantar sus manos para glorificar al Dios que te estoy hablando en esta mañana, Dios no va a permitir que algo malo te suceda. Gosén estaba en Egipto, escúchame bien, pero estaba separada por Dios. En Egipto llegaban las plagas, pero no tocaban al pueblo de Israel. Nosotros vamos a tener que convivir con este virus 1 mes, 2 meses más, hasta que se consiga naturalmente, humanamente, una solución. Escúchame bien, te estoy hablando de que Israel quedó en un lugar llamado Gosén dentro de Egipto. Nosotros vamos a quedar dentro del sistema del mundo, rodeados aún por el virus. Escúchame bien, pero donde te quiero llevar es que Dios no va a permitir que algo malo te pase si tú vas a venir a la iglesia a glorificar su nombre. ¿Me puedes decir amén por allá? ¿Cuáles fueron las propuestas de Faraón? Escúchame bien. ¿Cuáles fueron? Éxodo 8:25, te voy a leer la primera propuesta. Moisés llevó palabra de Dios. Aarón profetizó y así te dice el Señor, Faraón, deja ir a mi pueblo para que le adore. ¿Qué le dijo Faraón? Una primera cosa fue Éxodo 8:25. Entonces el Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios, después de que le habían dado 1 o 2 plagas. Escúchame bien, Faraón llamó a Moisés, le prestó un poquito de atención y le dijo: pero háganlo aquí dentro de Egipto, háganlo aquí. Faraón le estaba diciendo dónde tenían que rendir culto. Óyeme, durante 3 meses nos han dicho o no nos dijeron que teníamos que hacer culto de otra manera.
Y hace 3 meses nosotros venimos transmitiendo desde un celular. Hasta el celular se me ha dañado porque ya se me ha calentado de tantas transmisiones. Amén. Entonces, escúcheme, es lo que Faraón quería. Adoren a su Dios, pero no salgan de Egipto. O sea, los quería mantener gobernados, diciéndole qué hacer. Escúchame bien. Óyeme, ya lo tuvo 400 años. Déjame decirte, ya hemos estado 3 meses como iglesia. Y no hablo de la iglesia, el poder de su presencia. Hablo de todo lo que representa la dinámica del cuerpo de Cristo, del reino de Dios. Porque la iglesia no solamente es un lugar. Hay muchos ministerios, hay muchos evangelistas, hay muchos pastores, hay muchos ministros de alabanza que hacen su labor, que tienen un llamado, que tienen una vocación, que tienen una devoción, y hoy no lo están haciendo. Amén. Éxodo 10, verso 8. La segunda propuesta de Faraón, después que las ranas inundaron, después que las moscas se le paraban en la comida, después que los piojos le hicieron que se rasurara la cabeza, Faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo. Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón y les dijo: vayan a adorar al Señor. La segunda propuesta, al Señor su Dios. Pero exactamente, pregunta Faraón, ¿quiénes irán con ustedes? Amén. ¿Se te parece algo que se está dando en este tiempo? ¿Quiénes van a ir a la iglesia? Y dijo Moisés: iremos todos. Cuando un pastor se ha levantado para este tiempo y dice: vamos a ir todos, mucha gente, incluso gente cristiana, le comienza a refutar y a hablar por su Facebook y a ofenderlo. O sea que si a Moisés en este tiempo se le parara a un gobernante y dice: yo no voy a ir a la iglesia solo, ni voy a ir a grabar, ¿vamos todos o no vamos? Todo el mundo le va a caer a Moisés y le va a caer a Aarón. ¿Qué dijo Moisés? Moisés dijo: ¿sabes qué? No me interesa lo que tú pienses, Faraón. Dios nos dio una orden, porque es el deseo de Dios. Vamos a ir jóvenes, vamos a ir los mayores de 70, los jóvenes menores. Eso no lo dice la Biblia, pero la Biblia dice jóvenes, la Biblia dice mayores. Vamos a ir, ¿quiénes? Nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros rebaños y nuestras manadas. Amén. Debemos unirnos. ¿Por qué los rebaños y las manadas? Porque iban a ofrendar y hacer los holocaustos. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. ¿Sabe por qué Moisés decía, por qué Aarón decía esto? Porque era el deseo de Dios, que todos pudieran celebrar. ¿Por qué unos cuantos sí y por qué otros no? Si Dios no hace acepción de personas. Amén. El faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones, dijo Faraón. Jamás solo los hombres podrán ir a adorar al Señor. O sea, Moisés tenía que hacer un culto de hombres nada más, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Faraón decía quiénes tenían que ir a la iglesia. Los niños, no sé si eso se ha copiado, los niños no podían ir, los jóvenes y los mayores tampoco. Tremendo, ¿ah? Faraón estaba diciendo a Moisés: tienes que hacer acepción de personas. O sea, tienes que ir en contra de las leyes de tu Dios, amén. Y tienes que cumplir las leyes mías, amén. Tremendo. Segunda propuesta. Tercera propuesta, Éxodo 10, 24. Yo sé que estás pensando allá en tu casa. Éxodo 10, 24 dice: finalmente el faraón llamó a Moisés después que estaba apurado, después que se murieron las vacas, después que, mejor dicho, las langostas acabaron con las cosechas, después que los primogénitos. Faraón llamó a Moisés y le dijo:
vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. Les doy salida a los hijos pequeños. Los viejos siguen todavía guardados allá en su casa. Entonces, vayan a adorar, pero no pueden hacer holocausto porque sus vacas, sus rebaños y sus manadas se van a quedar aquí. ¿Sabes qué le faltaba a Faraón? Decirle quién iba a predicar en el culto de Moisés, en la iglesia de Moisés. El propósito de Faraón era seguir manteniendo al pueblo esclavo, ¿ok? Yo no estoy diciendo que sea el propósito, no lo estoy diciendo de una manera literal, pero el sistema está provocando que la iglesia vuelva a un estado de esclavitud, el pueblo de Dios vuelva a un estado de esclavitud, igual que el resto de los demás sectores. Amén. ¿Tú sabes cuál fue el error de Israel cuando cambió un gobierno teocrático por un gobierno de monarquía, que quiso ser igual a las demás naciones? Se acostumbró a ver y quería hacer lo que los demás hacían. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te habitúas a lo que un sistema trata de obligarte a hacer, te terminas acostumbrando. Amén. Y ese era el propósito de Faraón, y ese es el propósito de la cantidad de cosas que uno escucha, que uno ve y que uno tiene que cumplir. Amén. ¿Cuál era el propósito de Dios a través de las plagas? Traer libertad a su pueblo. ¿Cuál es el propósito de todas estas medidas? Traer esclavitud al pueblo de Dios. Amén. Que todos pudieran, era el propósito de Dios, ejercer su fe sin ningún tipo de restricción. Dios quería, escúchame bien, y fueron las palabras que profetizó y declaró Moisés: no, vamos a ir todos. ¿Cómo vamos a poder adorar a Dios sin que no estén todos? Que todos pudieran ejercer su fe sin ningún tipo de restricción. ¿Qué ha traído esto? Que mucha gente que hace parte de la iglesia, gente mayores de 70 años, servidores, intercesores, diáconos, escúchame bien, miembros de junta directiva, incluso pastores, no pueden seguir ejerciendo su ministerio. No va a haber más escuela dominical. No habrá una generación que se pueda formar hasta que Dios haga algo o pase algo, escúchame bien, para suceder a la que está actualmente. No se pueden predicar en cultos de jóvenes porque son menores de 18 años. Entonces los jóvenes podrán, lo que digo es hipotético, podrán decidirse durante un tiempo a no venir más a la iglesia y podrán decidirse a seguir los consejos del mundo, los consejos del alcohol, de la droga, porque en un tiempo se puso restricciones para que su crecimiento espiritual lo siguiera alejando de todos esos vicios y todo eso que sí es viral y que sí puede provocar la muerte, no solamente espiritual, sino natural de nuestras generaciones. Amén. ¿Qué provocó las plagas que Dios envió? Que su pueblo se multiplicara. Porque el pueblo en Gosén se multiplicó de una manera asombrosa. Escúcheme bien, ¿qué ha traído esto? Que las sillas de la iglesia estén recogidas, empolvadas y vacías. Amén. Escúcheme, a este lugar venían más de 150 personas. ¿Cuántas personas se conectan en la transmisión? Permítame ver. ¿Cuántas personas están conectadas en este momento? Aquí venían 40 niños, venían 40 jóvenes. Teníamos cultos de 150 cuando venían todos, cultos de 200, escúchame. ¿Cuántas personas están conectadas? 61 personas. Solamente, escúchame bien, si traslado eso a la parte física, estaría
una parte de la mitad de la iglesia llena apenas. Entonces, ha habido una afectación, porque hay gente que venía a la iglesia que no se conecta, gente que venía a la iglesia que lo despidieron de su trabajo y no pueden pagar el internet para conectarse, gente que venía a la iglesia que no sabe manipular un celular, que no tiene redes sociales, amén. Jóvenes, niños, escúchame bien, que hay que ingeniárselas. De 40 que venían se conectan 20 apenas. Y entre más tiempo pase, va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una transmisión que estar en la casa de Dios. Recuerda las palabras de David: prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Amén. Para aquellos que piensan que no es necesario, que la casa es la iglesia, que así comenzó la iglesia, hermano, pero así no tiene que terminar. ¿Sabe? Egipto traía conformismo. La gente que habla de esa manera está conforme. La gente que habla de esa manera no tiene expectativas. La gente que habla de esa manera esconde su miedo. Amén. Pero la gente que tiene el llamado y que está apasionada por el Señor, desea que esto termine, hermano. Y lo último, Dios le dio a Israel un nuevo comienzo. Amén. ¿Sabe? Nosotros tenemos que prepararnos para cosas nuevas, porque indudablemente habrá que respetar las medidas. Habrá que hacer una serie de cambios dentro de la iglesia. Y yo te lo quiero decir, yo no tengo ningún problema en decírselo a nadie. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas que le quieren obligar a hacer el sistema y cómo tenemos que adorar a Dios. No te puedes saludar, no puedes orar por los enfermos, no puedes imponer manos. Lo mismo que hizo Faraón. El que tenga la temperatura un poquito, un grado más, lo tienes que devolver. Tú sabes la cantidad de gente, y le hablo a Faraón, que se va a resentir por eso. Y la iglesia no es culpable. La iglesia está haciendo algo que Faraón está diciendo que tenemos que hacer, que el sistema tenemos que hacer. Pero ¿cómo se va a sentir la hermana, el hermano que tiene 70 años y ese día estaba desesperado, estaba cargado y estaba temeroso y quería venir a la iglesia para descargar su corazón hacia Dios? Y tú le vas a decir: lo siento mucho, pero usted no puede entrar. Y él te puede decir: ¿y quién te lo mostró y quién te dijo que no podía entrar a la iglesia? Dios te dijo eso. ¿Y tú qué vas a hacer? Le vas a decir: es que yo estoy siguiendo las órdenes del gobierno. Y esa persona te va a decir: ¿a quién sirves tú? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién quieres agradar tú? ¿A los hombres o a Dios? Esto va a ser un tremendo problema para los pastores y para la iglesia y para el pueblo de Dios, porque nos estamos dejando imponer la manera de adorar. Amén. Y una cantidad de cosas que usted ni se imagina, hermano, que hay que hacer para poder glorificar a Dios. Era lo mismo que Faraón quiso negociar con Moisés. Y Moisés, escúchame bien, un hombre que Dios levantó
que pensaba diferente y que actuaba diferente, no permitió que Faraón y que el sistema dijeran cómo tenían que rendir culto a Dios. Amén. Yo no te estoy diciendo que haya que rebeldizarse en contra de las políticas del gobierno. Te estoy diciendo que hay que orar, porque esto no está bien. No es la manera correcta de adorar a Dios. Amén. No es la manera de hacer un servicio a Dios. ¿Tú crees que al apóstol Pedro, escúchame bien, le hubieran dicho cómo tenía que ministrar, cómo tenía que predicar, y él se lo iba a aguantar? Si alguien que iba a arrestar a Jesús se le acercó y le voló la oreja, ¿te puedes imaginar qué hubiera hecho Pedro en este tiempo? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros y qué desea Dios? Estoy seguro que Dios no desea que hagamos esto de esta manera y que lo vayamos a hacer de la manera como nos lo están imponiendo. Yo, si me toca, lo voy a hacer, porque antes de estar cerrado prefiero estar abierto. Pero mi posición como pastor y como iglesia es que no estoy de acuerdo con lo que Faraón y el sistema quieren imponernos hacer como cuerpo y como iglesia del Señor. Amén. Hay un nuevo comienzo, escúcheme bien, y tenemos que avanzar de acuerdo a nuestro llamado y a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Seas tú un líder, un servidor, un miembro de esta iglesia, hay que seguir avanzando. Pero te pido que en tu agenda de oración tú puedas considerar lo que hoy he predicado, lo que el Señor colocó en mi corazón, y tú puedas orar por eso y estar de acuerdo con lo que la Biblia enseña acerca de cómo se debe de manera correcta y cómo desea Dios que su pueblo le adore. Amén. Así que ahí donde tú estás, vamos a orar y acompáñame en oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra y te bendigo porque eres Dios grande, porque eres Dios bueno, porque eres Dios poderoso. Señor, y al igual que tú guardaste a tu pueblo, Señor, de toda plaga y de toda enfermedad durante ese tiempo, yo sé que tú guardarás a tu iglesia y aquellos que estamos de acuerdo con lo que tú quieres para nuestra vida, con aquello que tú deseas, Señor, que seamos, Señor, y la manera como tú quieres que te adoremos y te busquemos. Yo sé que tú nos vas a guardar y yo sé que ninguna casa de esta familia, de esta iglesia, Dios va a morir de ese virus, Señor. Estoy convencido de que tú los vas a guardar y tú los vas a preservar, Señor, porque tú haces la diferencia. Amén. Porque tú haces la diferencia, Señor, así como lo hiciste con Israel, que estaba en Egipto, escúchame bien, que estaba en medio del escenario de caos, de pandemia, de plagas. Tú los preservaste y ninguna plaga tocó el lugar donde Israel estaba. Señor, así tú nos vas a guardar y así tú nos vas a cuidar, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por cada familia que nos está viendo, por cada persona que nos está viendo, por cada miembro de esta casa, por aquellos, Señor, que se han conectado y no hacen parte de esta iglesia. Y los bendigo con toda bendición, Señor. Te pido que guardes su entrada y su salida. Señor, que coloques una protección especial sobre sus vidas, sobre los suyos, Señor. Dios, al momento de ir a sus negocios, a sus empresas, a su trabajo, a ejercer su labor diaria, no permita, Señor, que ninguno de ellos se infecte y sea contaminado por esta pandemia, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús,
Bendice y multiplica la economía de tu pueblo, Padre. Los negocios, las empresas, los empleadores, los empleados, Señor. Aquellos que tienen sueño, el vendedor informal, el vendedor independiente, el trabajador, Señor, el pequeño empresario, Señor, que hacen parte de esta casa. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Dios, y multiplícale, Padre, su economía. Tú eres nuestro proveedor, tú eres quien nos sustenta, Señor. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dios, añade, Señor, salud, pero también provisión y sustento para sus casas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo coloco delante de ti, Padre, lo que he predicado, Señor. Dios, y tú sabes que lo he hecho ceñido a tu palabra, Padre, respetando, Padre, pero también, Señor, declarando tu posición y lo que tú deseas, Padre, para la iglesia, Señor, en este tiempo. Te pido, Dios, que nos respalde, no solamente a nosotros como pastores, sino a todos aquellos que hacen parte de las familias, Señor, ministeriales de cada iglesia, a cada pastor, a cada ministro, a cada evangelista, a cada músico, a cada persona que hace parte de la dinámica del cuerpo de Cristo, sin excepción, Padre, para que nadie se quede sin adorar y glorificar el nombre de Dios, Señor. Señor, yo te pido que estas restricciones, Padre, sean temporales, Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios, te pido en el nombre de Jesús que todo bloqueo que hay en el mundo espiritual y que el enemigo quiere, Señor, extender para provocar un estancamiento en la iglesia de Colombia o en la iglesia mundial, Dios, sea quitado en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Quita todo obstáculo y todo aquello que quiera traer, Señor, conformismo, Señor, y estancamiento sobre la iglesia del Dios vivo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora, toma control y toma autoridad, Señor. Yo sé que ya la tienes, Padre, pero demuéstrala, Padre, en respuesta. Demuéstrala, Padre, en que haya, Señor, decretos y en que haya, Señor, respuesta de parte del gobierno para la apertura de la iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos en esta mañana y declaramos una semana bendecida para todo aquel que nos ve y para todo aquel que nos va a ver, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, y la gloria y la honra sean para ti. Quiero bendecir a cada persona que nos ve, a cada persona que en este momento se ha conectado. En el nombre de Jesús, reciba más de parte de Dios y que esta semana el Dios eterno se glorifique.